Estás escuchando el episodio número 61 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. El episodio de hoy es un poquito diferente porque es la primera vez que hablamos sobre un escritor. ¿Pero por qué lo escogimos a él? Porque si bien es un escritor de novelas de ciencia ficción, Hola a todos, soy Fernando Navarro. Estamos aquí para grabar nuestro nuevo video de uno de mis personajazos preferidos. Un individuo que he admirado desde hace muchos años y que he tenido algunos libros, inclusive se me olvidó colocarlos aquí al frente. Hola. Pero bueno, ahorita voy por ellos. Personaje inteligentísimo, prolífico como pocos, pragmático y sobre todo un gran digamos que él era un tipo activista, pero no radical. Él externaba sus ideas y las apoyaba y estaba en un par de asociaciones, pero no le gustaba el andar o en el desmadre o sí, que vamos a protestar y que vamos a no, relájense, o sea, pues que también protestar no tiene nada de malo, pues, o sea, cada quien su estilo. Sí, pienso yo. Pero bueno, lo que me refiero es que era un tipo contestatario, pero era moderado. ¿Eh? Estamos hablando de Isaac Asimov. Isaac Asimov, bueno, él tenía otro nombre, Isaac Yodovich Asimov. Como podrán detectar, pues el apellido ruso, Isaac, pues era judío. Uh-huh. Entonces, para este tema, pues me acompaña mi queridísima hija, preciosa e inteligente, Rubí, quien vamos a ir juntos en el trayecto de este tema. Vamos a ir juntos en esta odisea sobre un personaje del cual hay tanto que decir que esperemos decir las cosas necesarias, interesantes, básicas y destacadas, exactamente. Uh-huh. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que encuentren bien el día de hoy y si no, pues un abrazo para el tipo de día que estén teniendo. Pues sí, ya como nos platicó mi papá, hoy vamos a hablar de Isaac Asimov, que precisamente este tema nos lo sugirió histórico, alguien de ustedes que nos dio la idea porque dijo es mi personaje favorito, ojalá pudieran hablar de él algún día, va a ser mi cumpleaños, etcétera, que sería un buen regalo de cumpleaños. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Verdad? Este histórico es Isaac, precisamente se llama Isaac también. Entonces, feliz cumpleaños. Todavía no alcanzo a calcular si sale antes o después de tu cumpleaños, pero va a estar cerca, por ahí. Entonces, esperamos que te lo hayas pasado muy chido. Y también a los demás, que yo sé que hay muchas personas que les gusta Isaac Asimov, porque ahí en el Instagram pues publicamos eso y mucha gente así como de sí, qué chido y todo eso, ¿no? Sé que les va a gustar y también si a alguien más se le ocurre, o sea, tiene alguna otra sugerencia o petición de tema que está dentro de nuestros conocimientos y todo eso, pues con todo gusto nosotros aquí háganos hablar. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar a hablar de este personaje que yo no conozco mucho, conozco cosas muy básicas de él, entonces vamos a estar aprendiendo juntos, yo con ustedes el día de hoy.
pues nada, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, Isaac Yudovich Asimov nació el 2 de enero de 1920, según Estados Unidos, según los occidentales, pero según Rusia, nació el 20 de diciembre de 1919. Ya ven que ya hemos platicado sobre ese tema, ¿no? Los calendarios, ¿no? Al ser ortodoxos, ellos no seguían el calendario gregoriano. Exacto. Entonces, digamos, vamos a decir que el 2 de enero de 1920. Desde a los 3 años, su papá se llamaba Yuda, su mamá se llamaba Ana Rebeca, se van a Nueva York, se van a Estados Unidos, emigran a Nueva York, y él desde muy pequeño se adaptó al sistema, ¿no? Vivían en Brooklyn. ¿Cuántos años tenía él cuando...? Él tenía 3 años. O sea, él... ¿Y tienes memoria de eso? Y tiene memoria, exactamente. Y nunca aprendió el ruso, o sea, es algo que nunca le llamó la atención aprender el idioma de... Pues no de su patria, porque fue del lugar donde nació, porque para él su patria fue Estados Unidos. Él desde muy chico se naturalizó y siempre, y en donde ustedes lean, dice nacionalidad norteamericano, ¿verdad? Norteamericano, estadounidense. Y yo aquí, toda mexicana, y sí aprendiendo ruso. De estar uno no conforme. Bueno, lo que pasa es que no estaba dentro de los intereses de Isaac Asimov aprender idiomas, ¿eh? Bueno, sí se vale. Él sabía inglés y listo, se acabó, ¿no? Con eso él escribía, desarrollaba, exponía, discrepaba. Claro. Inglés. Yo sí soy bien chismosa, yo quiero en cualquier idioma andar entendiendo que andan ahí chismoseando, entonces... Supongo que él tenía gente que lo apoyaba en eso. O sea, sí. Obviamente, ¿no? Muy bien, Isaac Asimov, desde muy joven, él entró en contacto con la ciencia ficción. La ciencia ficción fue su gran pasión. Digamos, él sabía de todos los temas que se puedan imaginar, inclusive del sistema Melville-Dewey, que tiene 10 ramas del conocimiento. Él había escrito en 9 de ellas. O sea, no significa que eran 10 temas nada más, no, pero por ejemplo, si decimos, el 08 del sistema Dewey es la literatura, ok. La literatura española, la literatura árabe, etcétera. O sea, hay entre esas ramificaciones que a su vez también tienen ramificaciones, tienen ramificaciones. Okay. Por ejemplo, literatura eslava. Ok, la literatura eslava, pues ya croata, serbia, montenegrina, etcétera. No sé si me doy a entender, yo creo que sí, ¿no? Exacto. Los propios pueblos tienen como parte de su folclore sus historias, su literatura. Muy bien, entonces el decir que de las 10 grandes ramas del sistema Dewey de clasificación, él escribió en 9 de ellas, es verdaderamente decir muchísimo. O sea, es difícil dimensionarlo, ¿no? Claro. Este sistema se creó en 1876 por este individuo, era norteamericano también, y se sigue a la fecha. ¿Qué está pasando a la fecha? Pues que empiezan a salir nuevos temas que de repente, pues... ¿Ya dónde los clasifico? Hay hay dónde clasificarlos. Ajá. Pero lo que me refiero es que sigue creciendo. Son ramas de muchos conocimientos que antes ni por aquí pasaban por la mente, ¿verdad? Claro, entonces, sí. De repente hay que incluirlos. ¿Sabes qué? Este pertenece a una rama de la biología que a su vez es la rama de la... por ejemplo, de los vegetales, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Entonces el tipo, imagínense lo que sabía. Pero la ciencia ficción a él lo apasionó desde un principio. Órale. Él empezó a escribir
en 1900, bueno, su primera novela fue en 1950, pero bueno, antes en 1942, él se casó joven, se casó en 1942 con una mujer, bueno, era norteamericana, nomás su apellido era, yo pienso que era alemana, porque ella se apellidaba Blugermann. Blugermann, Okay. ajá. Uh-huh. Entonces ella se llamaba Brigitte Blugermann. Además, no estoy seguro que sea Brigitte, pues aquí se los pongo. Sí, luego lo buscamos. Pero entonces, se casó en 1942. Entonces, en 1942 él intentó entrar a la Universidad de Nueva York a medicina, pero no pudo entrar por razones que desconozco, y entró a la Universidad de Columbia a estudiar bioquímica, donde eso fue en 1941, en 1942, casi 43, él ya tenía un posgrado en bioquímica. Y en 1948, él ya tenía un doctorado. En bioquímica. O sea, era un tipo que rapidito se movía en ese sentido. Lo académico. En lo académico. Uh-huh. Y en 1950 escribe su primer novela que se llamaba Una piedra en el cielo. Una piedra, pero no es piedra, es como una... Sí, pero es como una piedra, como una... Bueno, el nombre no es piedra. Fue la primera que escribió, y en 1951 escribió una supernovela que se llama Fundación. Una supernovela que él... Vamos, le empezó a verse a nivel mundial que no era cualquier Pancho Pérez, ¿no? Para ese tipo. Y en ese mismo año nació su hijo David. Él tenía 2 hijos, el mayor era varón, David, y en 1953 nació su hija. Su hija se llamaba Robin Jane. A mí se me hace bonito ese nombre, Robin Jane, era su hija. Está padre. Y era la que estaba más pegadita siempre con su papá. Y en 1953 escribe la segunda, que se llamaba Fundación, y luego se llamaba Imperio y Fundación, y luego en el 55 escribió la segunda Fundación. Todas geniales. Ahora, yo les estoy hablando de esos años, pero él nunca dejó de escribir. Nomás para que se den una idea, de lo que escribió él. Escribió más de 500 libros. No manches. Más de 500 libros. Entonces, si hacemos unas cuentas así rápidas, él empezó a escribir en 1950 y él falleció en 1992. Quiere decir que en 42 años escribió, o sea, más de 10 libros. Más de 10 libros al año. Seas mamón. O sea, oye, ¿qué se la pasaba haciendo este tipo? A ver, George R. Martin, ¿qué estás haciendo, cuate? O sea... ¡Ah, George! O sea, años nos tiene esperando el final de Game of Thrones. El maldito. O sea, este tipo cada año, y en un año a veces, no cada año, perdón, en un año sacaba 5, 6, 7, 8, 10 novelas, o sea, no. Novelas. ¿Y todas eran exitosas o...? Todas tenían éxito porque él inclusive, de los grandes escritores de ciencia ficción, uh-huh. Robert Heinlein y Arthur C. Clarke, uh-huh. e Isaac Asimov, los 3 máximos escritores de ciencia ficción. Órale. O sea, H.G. Wells quedó ahí fuera, el de la Guerra de los Mundos. Sí. Ni siquiera quedó dentro de ese grupo súper selecto de escritores de ciencia ficción. Sana Babish. Ahora, esas novelas de Fundación hablan precisamente de un periodo en el que se le empezó a deteriorar tanto la Tierra que ya teníamos la tecnología suficiente para ir y fundar
una colonia en otros planetas. Ok. Entonces, por ejemplo, el primer gran planeta se tenía, por así decir, en toda la Vía Láctea. Ajá. Era el lugar para ¿cómo se dice? Fundar los diferentes planetas donde se tenía los nuevos humanos o los nuevos colonos humanos. Sí. Entonces, pero había uno que se llamaba Krator. Krator era como el planeta, ¿cómo llamarlo? Como la capital de los planetas, por así decirlo, ¿no? Okay. Krator era donde se partían las naves y todo eso. Ajá. Ahora, aquí hay un personaje, Isaac Asimov, algo relevante es que en sus novelas no había seres extraterrestres, así digamos, raros, ¿verdad? De 3 ojos o caminando como si fueran un tlaconete o una babosa o tipo insectos. Entonces era como ciencia ficción de que... Era ciencia ficción de tecnología. De tecnología en el sentido de que solamente los seres humanos lograban a través de su capacidad tecnológica ya avanzada ir y fundar otras colonias, pero no había interacción con otros seres de otros mundos. Ah, qué aburrido, no te crees. No, ¿saben qué? A mí me llama la atención eso porque era más realista. Sí, exactamente. Era más realista porque en realidad las posteriores ciencia ficción era de que en todas partes te encuentras marcianos. Tienen, ¿no?, cierto encanto la posibilidad de que pueda suceder, ¿no? Como que lo puedas ver medio cercano a que suceda. ¿Qué es lo que en realidad sucede en vez de aparecer seres así extraños? Hay una mutación. O sea, un ser que ahorita no recuerdo su nombre. Uh-huh. Era una mutación y estuvo a punto de sacudir o estaba por sacudir los cimientos de la fundación. Pero había un gran que vivió chorronal de años que se llamaba Halley Sheldon, o sea, era como, ya ven personaje de la teoría del Big Bang, Sheldon. Halley Sheldon era un tipo que sabía psicohistoria, inclusive esa palabra psicohistoria se incorporó al lenguaje, al diccionario de Oxford. Psicohistoria. Hay 3 palabras de Isaac Asimov que se incorporaron al Oxford. Es la psicohistoria, positrónico y la otra psicohistoria, positrónico y robótica. ¿Sí? Esas 3 palabras, sí, robótica, se incorporaron al inglés y o sea, son palabras que salieron de con él, ¿no? Me recuerda que con Shakespeare se agregaron, ¿sabe cuántos? Como hasta cientos de palabras al inglés, ¿no? Gracias a él. Así es. Maravilla de los escritores. De los escritores. Sí. Que de repente su lenguaje es tan extenso, o digamos, que no lo quieren limitar, que incorporan una palabra. Una palabra, pum. Sí, o sea, lo que ya existe no alcanza para lo que ellos quieren expresar, básicamente. Exactamente. Eso está chido. O sea, está chido que tú hagas un término y que se haga oficial, pues. Ahora, conocemos mucho de Isaac Asimov, de los robots, porque efectivamente hay temas de robots donde esa fue la diferencia también. No había marcianitos, no había seres así, sino que había seres creados por los humanos para que se incorporaran a la conquista de nuevos planetas, los ayudaran y a su vez tenían digamos, un código de ética los robots para poder ser parte de los humanos colonizadores. De ahí que, por ejemplo, bueno, me voy a anticipar un poco, pero pues no importa, es una charla, ¿no? Claro. Que en las novelas de robots había
Isaac Asimov creó 3 leyes que a la fecha, esas 3 leyes se aplican para cuando haya robots que estén a la orden de los seres humanos. Y a su vez... ¿en la vida real? En la vida real. Y que a su vez, bueno, ¿recuerdan la película de Yo, Robot? Sí. Donde sale... Will Smith. Ok, bueno, esa novela, el título se lo compararon a la editora de Isaac Asimov, pero el desarrollo, el guión, no es el mismo de Yo, Robot de Isaac Asimov. O sea, es diferente. Es diferente. No, lo que sí aplican son las famosas 3 leyes. Ley número 1. Ningún robot podrá hacer daño a un ser humano. Ok. Número 2. Cualquier ser humano le puede dar una orden al robot y tendrá que obedecerla siempre y cuando no transgreda la primera ley. Ok, no le puedes mandar a que haga daño a alguien. Así es. Y tercero, el robot siempre buscará su propia supervivencia y defenderse siempre y cuando no transgreda las anteriores leyes. Ah, ok. Bueno. O sea, están simples, lógicas, pero están pensadas. O sea, sí. Ya como ya cuando están, no, espérate. No. A ver, piensa como un robot. No, estamos atorados aún en la cuestión de la clonación porque no encontramos leyes aplicables. Entonces no es tan simple. O sea, no, de hecho llegar a conclusiones que sean muy sencillas pero acertadas no es tan fácil. O sea, expresadas a lo mejor ya suenan sencillas, pero llegar a determinarlas, pues no. No es simple, no son gorditas de horno. Isaac Asimov empezó a crear, él empezó a escribir muchísimo también sobre robots. Hay varias, aparte de la de Yo, Robot, que es la más famosilla. Inclusive hay un disco de Alan Parsons que salió en 1976 que se llama Yo, Robot y está dedicado a Isaac Asimov. No dedicado a Isaac Asimov, sino que literalmente copia el nombre de la novela de Isaac Asimov y en la portada se ve un robot pues así muy básico, muy se ve curiosito, ¿no? ¿Qué cuadradito? Cuadrado y aparte como transparente y dentro de lo transparente se ve como un tubo en forma de átomo. Es algo verdaderamente simplón, pero los temas son buenos, ¿no? Bueno, también porque a mí me gusta Alan Parsons. ¿Sí? y casi todas sus novelas tienen sus discos están escritos sobre algún autor, por ejemplo, como mencionamos, Edgar Allan Poe. El primero es de Edgar Allan Poe y este segundo ya es de Isaac Asimov. Ya el tercero ya no, pero bueno, no estamos hablando de Alan Parsons. Entonces empezó a escribir mucho sobre robots y cómo se comportaban los robots, pero Sheldon al tener la capacidad o tener los conocimientos de psicohistoria, se dio cuenta que la colonia iba a caer. Iba a caer y él sabía que para lograr una civilización, o sea, él sabía que íbamos a caer de nueva cuenta o estas colonias caerían de nueva cuenta en la época prehistórica, digamos en la época de cuaternaria. Entonces él dice, híjole, para que de nueva cuenta se desarrolle la civilización, para que adquiera de nuevo la capacidad que tenemos, tienen que pasar 30,000 años. O sea, él tomó en cuenta, digamos, lo que ha pasado con él desde cuando estábamos como Homo sapiens ya desarrollados y que empezamos a generar herramientas de algún tipo y empezó el paleolítico, el neolítico y empezamos a escribir, luego a comunicarnos, etc. Entonces él dice, van a pasar 30,000 años. Entonces él generó un sistema
porque él tenía los conocimientos, él tenía el instructivo, por llamarlo de una manera, para que esa civilización a los 1000 años ya estuviera desarrollada de nueva cuenta. Okay. A los 1000 años, o sea, digo, 1000 años. No, pues no es nada comparado con lo que dura la civilización que ha durado la civilización en desarrollarse. Claro, aunque sí es triste, pues todas las generaciones que tienen que pasar en medio, ¿verdad? Para que eso suceda. Exactamente, por eso es que el último capítulo de Fundación se llama así, La Nueva Fundación. Ah, ok. ¿Verdad? Porque ya la civilización tal como está ya había decaído, ya había degenerado, ya nos habíamos hecho daños, ya habíamos deteriorado el ambiente donde estábamos y había que renacer de nuevo, ¿no? Entonces Seldon se encargaba de eso, era como el vigilante de esos efectos. Empezó también una serie de libros, una que se llama El Domo de Acero, que sí. Empieza a hablar sobre los robots, y donde él ya ve una sociedad más compleja. Por ejemplo, hay unos ricos que pueden viajar a otro planeta y que la gente ya de la Tierra, la que se queda en la Tierra, pues los llama como ay, sí, pinches popis, ¿no? Pinches sangrones, güeyes, okay. Y la chica, sí, como ¿no? Cuando ves a los fresas de un colegio. Exactamente, empiezan y aparte empiezan los seres humanos a tratar a los robots como se trataban los negros en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Como de manera despectiva, de manera como que no los escuchabas a pesar de que te estaban dando alguna información. ¿Sabes? Dime. Hay una película que tiene esa temática específicamente, ¿sí te acuerdas? Es una que, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que todo sucede en Johannesburgo. Y que los robots tienen una aldea. Sector 9. Sector 9. Sector 9. Que están así como relegados. Es cierto. En el sector 9 sí son extraterrestres. Pero son extraterrestres, robots. Son como tipo cucarachas, son como unas cucarachas. Sí. Sí. Ajá. Entonces en el sector 9 están ahí restringidos en Johannesburgo y tenían tenían muchísimas restricciones y vivían en barrios vivían en barrios muy pobres y les daban ciertos derechos y se los tenían que ganar, por cierto. Sí. Y tienes razón, no me acordaba de esa de sector 9. Está un poquito bizarra esa película, pero es interesante, o sea, de cómo es muy buena. Llegan estos tipos, se estaban muriendo de hambre porque su nave permaneció sobre Johannesburgo, pero no aterrizaba. Entonces fueron soldados en vehículos de vuelo y se metieron y estaban viendo que ya estaban muriendo de hambre. Y entonces ya los permitieron bajar, pero hicieron un barrio bien feo. Hicieron un barrio, pero también porque se proliferaban así, o sea, ahí también era el de que por eso eran como cucarachas, ¿no? O sea, rápidamente proliferaban, ¿no? Entonces estaban creciendo, entonces ya estaba generando un problema ya muy serio. La misma gente de Sudáfrica ya no los quería y pues, está interesante. Los relegaban bien feo y pues básicamente la historia, la trama es como una familia de papá e hijo, cómo están buscando regresar a su nave así es. Y como que él tenía la habilidad como de reparar la nave para ya irse a su planeta o algo así, ¿no? Sí. Pero sí está bien interesante porque se me hace muy original esa película. Sí, porque a mí normalmente también los se me hizo muy original. Los ves como, o sea, los plantean en la película como si vinieran o a dominar el mundo, a partirnos la madre. Así es. O a verlos como seres así como, oh, wow, o sea, incomprensibles, como la de una que sale esta Amy Adams, que ella es como que es experta en lenguaje. Creo que en inglés se llama como Arrival o algo así, la película, que llega una nave, así como en forma como de huevito muy alargado, pero no se bajan. Y ella tiene que ir a la nave y como empezar a encontrar una manera de comunicarse con ellos, pero... No he visto esa película. ¿No? No. No manches, eso ya es o sea, ya es premiada. Ya tiene su tiempo, ¿sí? No tiene tanto tiempo, pero es así como una película ya muy... dentro de ese director que no recuerdo su nombre. ¿No es Ridley Scott? Me hace que sí.
ya es como de sus mejores películas, pues de las que tienes que ver, pues para que la vean. Y pues ahí a los aliens se los trata como algo guau, o sea, necesitamos necesitamos aprender y así. Y en esta película de Sector 9 todo lo contrario, son así como el guácala, el fuchi. Sí. Así, entonces está bien interesante, la verdad, para que la vean también. Sí, eso de Sector 9 está interesantísimo, el punto de vista, o se puede decir, el enfoque que le dieron pues a este tipo de... Porque no era una invasión, o sea, llegaron por alguna razón y el enfoque está muy... donde se ve también como los seres humanos no estamos acostumbrados a recibir a alguien y tratarlo como un igual. Y claro que aquí no están hablando de que hay pobres aliens, obviamente lo quieren así como que lo relacionemos a cómo tratamos a otros humanos en realidad, cómo los segregamos y todo. Pues en estos de Isaac Asimov, en estos de robots hay eso. Bueno, en este capítulo hay varios libros de robots y llegó un momento que Isaac Asimov empezó a escribir ya sobre ciencia específica, digamos, sobre temas científicos y temas que aportaban a la humanidad. O sea, el tipo nunca me ha explicado cómo le cabía tanta pinche información. No, la verdad. Él tenía un amigo que falleció hace unos años, pero eran casi de la misma edad. Él nació en 1922. Él se llamaba Kurt Vonnegut. Okay. Kurt Vonnegut fue un escritor, pero ¿saben? Fue un escritor, pero era el mejor amigo de Isaac Asimov. Y en una ocasión le dijo a Isaac Asimov, le dijo, oye, ¿qué se siente saberlo todo, cabrón? E Isaac le dijo, no te voy a contestar eso, te voy a contestar qué siento yo cuando me preguntan eso. Cuando me preguntan eso... O sea, ya le habían preguntado muchas veces. Sí. Oye, ¿cómo es que sabes tanto? Oye. Entonces, dice, te voy a decir mejor qué siento yo cuando me preguntan eso. Cuando me hacen sentir como omnisciente. Me siento muy inquieto, cabrón. Me da mucha inquietud. Pues claro. O sea, eso fue lo que le dijo. Pero nomás eso dijo. Eso fue todo lo que dijo. Siento mucha inquietud. Ay, pues perdón. Ok. Miren, Kurt Vonnegut, él fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Él era como de la cuarta generación de emigrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos y curiosamente fue soldado de Estados Unidos en la guerra contra los alemanes. Y él escribió un libro, porque era también escritor, pero él escribía, aunque escribía también ciencia ficción, pero era como un poquito más... Él criticaba a la sociedad y al país. Okay. Y escribió un libro que se llamaba Matadero 5. Les voy a decir de qué se trata ese Matadero 5. Miren, bueno, los dos grandes récords, por llamarlos así, de muertos tras un bombardeo es... Hiroshima, con 170 y tantos mil muertos, y Nagasaki con 96,000 muertos. Pero el bombardeo de Dresde en 1945, en febrero de 1945, que no había razón para ese bombardeo, o sea, ya prácticamente estaba de rodillas los alemanes. Hubo 202,000 muertos. 202,000 muertos, por eso se llama así el Matadero 5. Claro, no manches. Y él era soldado en ese tiempo, él inclusive lo capturaron los nazis y luego lo soltaron porque ya ellos ya realmente ya no tienen mucha capacidad para sostener ahí de prisioneros, ¿no? Pero de ese tamaño fue la matanza de alemanes en Dresde. La dejaron convertida en polvo. Y Dresde
es la capital de una región de Alemania. De Alemania, que ahorita no recuerdo su nombre. ¿De Bavaria? La única que me sé. Se llamó... no recuerdo. Pero, yo recuerdo que la primera vez, en los años 70, estando con un amigo mío, que se llama Enrique Casillas, tenían ellos unos libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Y... obviamente, pues yo iba a veces a jugar con él, pero pues me atoraba ahí en la biblioteca, cabrón. Pues qué hacía, ¿no? Chale, ahí lo dejabas abajo. Ahí lo dejaba hablando solo. Órale, tú ponte a jugar tú solo, cabrón. Tú con los muñequitos date en la madre. Si te sientes así muy solo, me echas un grito. Entonces, me acuerdo que había la foto de la ciudad de Dresde. Bueno, era un montón de ruinas. O sea, Dresde fue realmente castigadísimo en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese es otro tema que no tiene que ver con este otro. Entonces, en 1966, Isaac Asimov escribió una novela, como él era bioquímico, donde en esta novela un científico logra reducir a tamaños microscópicos a un grupo de científicos y para curar a personajes o para curarlos. Esa película yo la vi, se llamaba Un viaje alucinante. Pensé que iba a ser Querida encogía a los científicos. No, estoy hablando de 1970, cuando yo vi esa película, 1971. Para nosotros era algo verdaderamente novedoso porque inyectan a los científicos con todo y su nave. En esa película inclusive sale Raquel Welch. Raquel Welch era el sex symbol en ese tiempo en Estados Unidos. Okay. Bueno, en los 60s, lo que era Brigitte Bardot, esta francesa, sí. Raquel Welch y Sofía Loren eran los 3 símbolos sexuales del mundo. Sofía Loren sigue estando guapa. Sigue estando guapa. Pero bueno, en fin, es otro tema. Y Raquel Welch era la mujer que participó, la mujer científica que participó en eso. Entonces, se trataba de llegar a una zona donde había sufrido un atentado un personaje de altísimo nivel. Entonces había que salvarlo. Y para tal efecto, pues ellos estaban circulando en el cuerpo. Entonces, pues se veía cómo estaban los pulmones ahí, cómo los expulsaban, los riñones, la sangre, las plaquetas, los de estos glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y luego los glóbulos, bueno, los leucocitos, cómo los atacaban, porque pues veían que era... claro, un cuerpo ajeno. Un cuerpo ajeno, entonces pues ellos buscando librarse de la muerte, o sea, entretenidísima, escrita por Isaac Asimov. La escribió y en menos de un año ya era una película. La película, claro que sí. Pero es que está muy original. Sí, está muy original el tema. Y fíjense de cuándo estamos hablando. De hecho, en 1972 escribió él una novela que se llamaba El hombre bicentenario. Y en 1999 se salió aquí en el cine, sale Robin Williams. Así es. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, muy buena. Donde en la película él también, aparte de poner en la mesa el hecho de robots que le sirven a la humanidad, también él cómo lo discriminan porque es robot. Sí, pero él siente todo. Entonces, ¿cómo lucha porque lo declaren como ser humano? Exacto. Entonces, porque Isaac Asimov era un tipo que él tenía sus creencias. Él era demócrata políticamente hablando. Luego él era ateo. Él era ateo, pero él sí, no criticaba a las religiones o no criticaba a la gente que tenía creencias que tuvieran un sustento. A él lo que sí lo fastidiaba eran las supersticiones y las religiones así de esas que salían al vapor, ¿no? Que de repente salió un tipo ahí que era ya un ser
iluminado y por lo tanto ya tenía sus adeptos. Eso era algo que como él, tipo las sectas, pues, así. tipo las sectas. Era algo que él no soportaba y le chocaba durísimo, ¿no? Es horrible esa madre. Todo un tema. Y se agarró unos años escribiendo sobre historia, ¿no? Escribiendo sobre Roma, un libro sobre Grecia, un libro sobre el Constantinopla. Órale. Y inclusive escribió sobre Estados Unidos, cómo nació Estados Unidos, y lo hizo como en 4 series, O sea, él realmente amaba a su país. Y de las otras, pues de los otros países y ciudades y eso, ¿eran la historia o eran novelas? O sea, como No. Era la historia, literalmente okay. historia pura no eran novelas, pues, o sea, era okay. Historia pura. Y también, claro, escribió sobre la síntesis, sobre química, escribió sobre biología. O sea, imagínense en ese tiempo lo que hubiera sabido Asimov si en ese tiempo él hubiera tenido acceso a la clonación, por ejemplo, ¿verdad? A la cantidad al desciframiento de los genomas. O sea, él no alcanzó a llegar el material que hubiera tenido. Isaac Asimov empezó a escribir y él hizo un libro en 1984 que se llamaba Nueva Guía de la Ciencia, que permítanme, aquí lo tengo. Adelante. Este libro de Nueva Guía de la Ciencia ya está viejo. Yo lo compré en 1991, en 1988. Entonces, mira, ni tiene título. ¿O lo reforraste? Está en el lomo, color amarillo, mira. Es verdad. Sí, es que en el frente y no tiene nada, solo está como en el lomo dice, el nombre. Nueva Guía de la Ciencia, Isaac Asimov. ¿Se alcanza a ver? Sí, yo creo que sí, si no le hago zoom. Entonces habla de todos los temas científicos, ¿no? Pero el tipo cuando escribió historia, también escribió sobre la Biblia. Por ejemplo, este libro, Guía de la Biblia, Antiguo Testamento. Andeca. Vean el tamaño. Ahora, ¿vieran la información que trae tan desmenuzada? Es increíble. O sea, wow. ¿Pero ahí se limita a describirla? ¿O tiene algo de crítica? No. Tiene mucho. Dice, mira, por ejemplo, está hablando, porque empezó desde Génesis, Levítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega a los jueces, dice, esta parte fue escrita en esta época. Uh-huh. Aquí hay un error cronológico, porque esto debió haber sido escrito por los escribas en tal tiempo, porque está hablando sobre fulano, uh-huh, que en ese tiempo no había vivido, sino que había nacido 150 años después. Ande, güey. O sea, no manches, o sea, realmente lees este libro y yo me quedé pasmado, o sea, decía yo, wow, hay una parte que yo ni sabía, por ejemplo, en el libro de los reyes, uh-huh, bueno, en la primera, en la versión del rey Jacobo, del King James, sí, hay dos, se llaman Reyes 1 y Reyes 2. Ajá. Pero en la Biblia en español es Samuel y el libro de los Reyes. Pues resulta que en el libro de Reyes 1, en una parte hablan, hay otro libro que se llama Paralipómenos. Paralipómenos es como un resumen de parte del o crónicas. Paralipómenos o crónicas. Ajá. Donde parte de los reyes, parte de los jueces,
parte de Samuel y parte de algunos profetas menores, están en paralipómenos o crónicas. Ajá. Entonces, unas contradicen a la otra. Por ejemplo, habla sobre que David mató a un que no fue David el que mató a Goliat, sino que habla de un soldado. Y en el de Reyes se dice que David mató a Goliat. Y ya, o sea, y David y Goliat son todo un símbolo de... Sí, pero, o sea, lo que me refiero es que están escritos, ¿sabes? Está en la Biblia. O sea, pero si tú ves paralipómenos, ves que Juan Pérez, no me acuerdo el nombre del soldado, mata a Goliat. Y acá en el libro de los Reyes, David lo mata a Goliat. ¿Me estás diciendo que en la Biblia hay discrepancias y cosas que probablemente no sucedieron? Pues claro. Pues sí. Pues sí, no. Hay una parte, por ejemplo, 2 libros de Ezequiel, y uno de ellos está totalmente anacrónico. O sea, dice, aquí, esta referencia que está diciendo Ezequiel no pudo haber sido, porque es en el periodo de cuando los asirios habían tomado ya como sus servidumbre a los judíos en ese tiempo. Entonces no pudo ser para esta época. Entonces, o sea, el tipo no hablaba por hablar, o sea, realmente... Sí, o sea, con todos los fundamentos. Con todos los fundamentos. Bueno, aquí les voy a mostrar este otro libro que a mí lo leí 4 veces. Se llama El colapso del universo. ¿Saben sobre qué habla? ¿Cómo se forman los agujeros negros? Imagínense, este libro lo compré yo en 1984. Entonces, imagínense en esta época donde ya vimos cómo es un agujero negro, donde ya lo fotografiamos. En ese momento, en este libro me di cuenta yo cómo eran el tipo de estrellas, hasta cuál era el límite de Chandrasekhar, hasta dónde podían, qué tipo de estrellas podía haber. Estrellas de neutrón, enanas blancas, gigantes rojas, gigantes azules, cómo se formaba un agujero negro, y aparte cómo se debería comportar un agujero negro, y es casi lo que hemos visto. O sea, la ciencia a través de los años predijo cosas, o sea, comportamientos, sistemas, movimientos que realmente se cumplen. Y por supuesto, aquí está el libro de Yo Robot, que este es el de Yo Robot de Isaac Asimov. Que nada que ver con la película. Nada que ver con la película. O sea, en la película la escribió el guión es diferente, pero les digo, hay partes de Yo Robot que sí están en la película, y el título de Yo Robot lo compraron, ¿va? Para que pegara más, yo creo, ¿no? Pues supongo que sí. Supongo que sí, ¿no? Entonces Isaac Asimov empezó a escribir de todo ya, historia, física, química, biología, guerra, sobre los conflictos, o sea, sobre los países. Lo hacía y aparte era acertado, o sea, no, aparte era una referencia. O sea, si tú dices, oye, ¿qué tal? Te puedes ir perfectamente al libro del colapso del universo, y aquí habrá una referencia sobre las enanas blancas exacta. O sea, y aparte, pensar que escribía 10 libros al año. O sea, quiere decir que no es como que se tomó añales escribiendo ese libro. O sea, fue así como que en pura madriza. Y dices, en un mes, si te está escribiendo 10 libros al año, en un mes se lo chingaba, cabrón. Yo duré 2 meses y medio leyéndolo. Yo lo escribió en un mes. O sea, el tipo era un prodigio. Sí, no manches. En 1973 él se divorcia y se casa con una mujer de nombre Janet. Uh-huh. Y pues por algunas discrepancias, ¿no? Con la señora Blugerman. Uh-huh. Yo supongo que se habían casado muy chavos, tuvieron sus 2 hijos y se desgastó la relación, pero habían durado 30 años casados, y con esta mujer duró 20 años de casado.
En 1983 él sufre un ataque cardíaco. Entonces, él tenía problemas cardíacos muy serios. Entonces le hicieron un bypass doble. Con el objeto, bueno, el bypass doble o el bypass realmente es quitarte una vena ya de alguna parte de tu cuerpo, ya sea de tus brazos o de tus piernas, que son las venas más gruesas, y hacer un paso para que no tengas que pasar por la vena que está taponada. Okay. O que te va a causar la muerte, porque ahorita te infartaste y viviste, pero al rato ahí te vas a quedar, o sea, va a estar taponado. Entonces le hicieron un bypass triple, o sea, fue una super operación. Ah, sí, estaba madreado. Pero ¿qué pasó? O sea, 1983, ¿a qué le suena? ¿Qué enfermedad de moda estaba en ese tiempo? El SIDA de los malignos. El SIDA. Le ponen una transfusión contaminada. Ay, no manches. Una transfusión contaminada. Y los doctores le piden a su hija, a Robin, ajá, y a Janet, ¿sabes qué? Por favor, no vayan a decir nada porque va a sufrir discriminación, porque ahorita, en ese tiempo, el que tenía SIDA era porque... Ya ni se le acercaban ni... Estaba apestado. Sí. Y aparte, tenían el estigma de que no, pues es que son depravados sexuales. O sea, no digo homosexuales, depravados sexuales. O sea, personas que tenían prácticas, pues enfermas, así. Enfermas, tanto, digamos, sodomizantes como de cualquier tipo, ¿no? Inclusive bestialidad, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que guardar esto en secreto porque si no... Se le acaba la carrera. Entonces, y él falleció de eso en 1992. O sea, en el 92 él duró casi 9 años, pero con una calidad de vida mala y falleció por enfermedades derivadas, ¿no? Insuficiencia renal y insuficiencia respiratoria, etcétera, derivadas del SIDA. Pero en el 2002, tanto su hija Robin como su ¿esposa? Su viuda, Janet, sí, decidieron divulgar por qué había muerto. Y a su vez, su viuda escribió un libro muy bueno que se llama algo así como viviendo una gran vida. Y habla sobre su experiencia con Isaac Asimov. Isaac Asimov, aparte él era parte también de una organización que se llamaba la Asociación Humanista Estadounidense. Tenía corte de tipo, digamos, tendencia de tipo, atea. Ah, ok. Sin embargo, él pertenecía a otra que se llamaba la CIMA, creo que sí, CIMA con S, donde él fue también presidente, porque quien era la presidenta falleció, pero él no le gustaba tanto esa organización, porque decía que eran muy combativos, y era algo que a él no le placía, pero no se animaba a dejarlo porque él era de los fundadores y porque él tenía un gran reconocimiento, ¿verdad? Claro, ajá. Él ganó 14 premios Hugo, que son los premios a la mejor novela de ciencia ficción. Órale. Entre otros premios. Ajá. Y hay un asteroide, el asteroide 5020, que tiene su nombre, es el asteroide Isaac Asimov, y un cráter en Marte tiene su nombre, el cráter Asimov. ¿Ese asteroide está cerca de la Tierra? Todos están cerca de la Tierra, pero digamos que es uno de los meros grandes, de los que es fácil de encontrarlo. Ah, mira, ahí está. Ah, qué cura, ¿no? Qué chido. Exactamente. Entonces,
digamos que Isaac Asimov no desperdició un minuto de su vida. Él siguió escribiendo, aunque ya estaba enfermo. Escribió, y en uno de sus últimos libros hablaba precisamente del daño que le estábamos haciendo a la Tierra en el 92. Si viera ahorita el daño que estamos causando, superciclones, incendios, la respuesta que nos está dando la Tierra al daño que le hemos causado. Sí, porque también esos huracanes no son por nada, no son coincidencia. No. Hay más temperatura, hay menor presión, hay una subida de vapor a altísima velocidad y altísimo volumen, entonces te forman monstruos. Claro, enormes, y ¿no? en realidad son, o sea, para nosotros directamente y en ese momento pues no son chidos, pero a la larga son buenos porque refrescan el ambiente, pues. Sí. Y traen, pues, ayudan mucho a la flora y a la fauna. Bueno, sí, es cierto, pues, es cierto. O sea, no todo es malo, al contrario. Realmente los de estos, ¿cómo se llama? Huracanes y ciclones traen un ciclo que favorece a la tierra y sobre todo a los animales. Sí es. No sé si han leído a Agatha Christie. Agatha Christie escribió libros de misterio. Ajá. Y ella tenía un personaje que se llamaba Hércules Poirot. Hércules Poirot era como el detective estrella. Okay. Igual que, por ejemplo, Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿verdad? Y a su vez, conforme fue desarrollándose ¿cómo se dice? Las novelas de Isaac Asimov de ciencia ficción, empezó a haber un robot que era al mismo tiempo como policía y al mismo tiempo era el que buscaba que las reglas se cumplieran totalmente. Ajá. Se llamaba Daniel Olivau, no sé cómo se pronuncia. Daniel Olivo, vamos a decir. Ajá. Okay. Y había otro que se llamaba Elijah Baley. Elijah Baley era un ser humano, pero estaba muy presente dentro de las novelas de Isaac Asimov. Y por supuesto, el otro personaje, ¿no? El que les hablé en principio de Seldon. Sí. Eran personajes omnipresentes dentro de muchas de sus novelas. Entonces, bueno, fue Isaac Asimov, una vida dedicada a divulgar la ciencia, a divulgar la ciencia, a escribir, a concientizar y a provocar una revolución en el pensamiento sobre qué puede suceder si, qué puede pasar si. Sí. Entonces, lo hizo con creces. Les digo, a la fecha me abruman 500 libros, o sea, 500 libros y 9,000 cartas. 9,000 cartas científicas. Algunos de sus compas, ahí te va, ¿qué opinas sobre esto y esto y esto? No, o sea. No manches. O sea, algo sobrehumano. Sí, por eso les digo que pues, no sabía otros idiomas, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, sí, no. Sus libros se han traducido a varios idiomas. Varios de ellos, no todos. Y les recomiendo, miren, la serie de Fundación, la trilogía, es tremendamente enganchadora. Los engancha. La trilogía de Fundación, yo la compré siendo, pues era un adolescente. Y cometí el error. Bueno, no fue mi intención. La presté a un amigo que se fue a Estados Unidos, que luego volvió y que ya ni se acordaba que se los había prestado. O sea, estoy seguro que ni la leyó. Pero la pienso volver a comprar porque yo me acuerdo que me tenía comiendo y leyendo, en el baño y leyendo. O sea, me tenía bien enganchado. Esas series son
buenísimas, Sí. se los recomiendo. Y estamos hablando de los primeros, de los inicios de la escritura de Isaac Asimov. De hecho, Fundación está declarado como la mejor novela de ciencia ficción de la historia. No manches, Así órale. es. De hecho, sí, hubo quien me comentó ahí en Instagram que esa era su saga favorita, pues. Y pues sí es la mejor de la historia, pues Es con la justa mejor de la razón. historia de la ciencia ficción. Sí, no manches. Todo Qué mi chingón. respeto, toda mi admiración para Isaac Asimov y un recuerdo que siempre está presente conmigo porque aprendí muchas cosas de él y siempre tenía una sonrisa el tipo. Siempre tenía algo bueno que decir y nunca de los nunca dejó de ser quien era. Nunca se le subió que le dijeran que sabía todo, nunca se le subió que ganara tantos premios, nunca se le subió que lo invitaran como alguien especial a un evento. Él era Isaac Asimov, nada más. Y toda su vida para él era informar, dar a conocer y amar a la humanidad tipo Carl Sagan, que ya hablaremos sobre Carl Sagan, un gran divulgador de ciencia. Muchas gracias. Gracias a todos entonces por haber llegado hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado. Quienes no lo conocían, espero que haya encendido algo en ustedes para ir a leer sus novelas, a conocer un poco más de él. Y quienes ya lo conocían, espero que se haya platicado lo más relevante sobre él, ¿verdad? Porque pues no, como siempre, no se puede cubrir todo completamente. Hay varias ¿verdad? cosas que se me escaparon. Ahorita no me acuerdo de algunas, pero en cuanto terminemos, Rubí y yo, y que ya esté en otras actividades, me voy a acordar. Siempre me pasa lo mismo, no puedo evitarlo. Es algo que ya vivo con eso. Ya Rubí me dijo, papá, tienes que vivir con eso, no tienes que estarte peleando contigo mismo. Y es cierto. Sí, pues a fin de cuentas es normal y es nuestro estilo porque no hay guión, pues, o sea, es parte de. Entonces, bueno, ahorita ya es el momento de los saludos, pero antes no se olviden de suscribirse y de dejarnos su like. Suscríbanse, Así denos su es. like. Y también si nos escuchan en alguna plataforma de podcast, pues seguirnos, pues sé que en Spotify es de seguir, pero pues en las demás plataformas lo que sirve pues a veces es descargar, ponernos una buena puntuación y cosas así que nos ayudan como a subir un poco más en las listas y en las clasificaciones. Y pues claro, compartir nos ayuda muchísimo, que sí lo han estado haciendo y se los agradezco mucho, porque eso es, yo pienso que de las cosas también que más sirven para seguir creciendo. Y bueno, el primer saludo es para Eduardo Becerra, que dice que le hacemos compañía camino al trabajo. Qué chido, gracias por escucharnos durante tu recorrido hacia el trabajo, espero que lo hagamos más ameno. Sí, exactamente. Y el segundo es para Omar Loera, que tiene tiempo escuchándonos y también ya nos ha escrito varias veces por Instagram, es muy participativo. Entonces, gracias Omar. Gracias por tomarte el tiempo. Y por último para Rafael Peña, que nos ha estado comentando YouTube y dice que lo está viendo todo en orden, que ya casi termina. Pues, ok, Rafa, excelente. Eres de los míos, yo también me gusta empezar desde el principio los podcasts, no así como que muchos. A mí me gusta hacerlo desde el principio, entonces gracias y esperamos que pues cada episodio te esté aportando algo chido, ¿verdad? Y bueno, pues esos son los saludos de hoy. Gracias a todos por todo su apoyo y yo pienso que pronto ya vamos a poder reanudar ahora sí de las playeras, porque un histórico nos escribió que es creo que ingeniero textil, algo así. Entonces él tiene manera de hacer las playeras y con buena calidad y así. Entonces se me hace muy chido que alguien de la misma comunidad vaya a estar involucrado. Exacto. Esperamos que salga todo bien. Te aporte una ayuda, ¿no? Genial, claro. Genial. Así es. Genial. Es lo chido de convivir con tantas personas, que sea de manera digital, pero ya se está creando una comunidad y están saliendo muchas personas muy valiosas. Todos los que nos escuchan y nos apoyan, muchas gracias.
Y gente valiosa, gente agradable y gente inteligente. O sea, bastante. Somos afortunadísimos, ¿eh? Somos y divertidos también con sentido del humor, porque sacan buenos memes sí, también. Sí, es cierto. Somos de las personas más afortunadas del mundo. Así es. Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.